Buenas tardes y bienvenidos al Museo del Prado en esta soleada tarde de primavera. Me presento, soy Javier Docampo, soy el jefe del área de Biblioteca, Archivo y Documentación de este museo y he sido comisario, junto con el conferenciante de esta tarde, con José Riello, de la exposición La Biblioteca del Greco, que, como saben, va a estar abierta en la sala del museo hasta el día 29 de junio. Esta tarde tengo pues la alegría de presentar al profesor José Riello, que trabaja como tal en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Y creo que él me va a permitir que le llame así, profesor Riello, porque creo que la vocación docente, en este caso, es acaso la más clara y arraigada de su trayectoria profesional. José Riello se doctoró en la Universidad Complutense con una tesis sobre el tratadista Lázaro Díaz del Valle, fuente básica para el estudio, entre otros muchos artistas, de Diego Velázquez, y origen, me imagino, de la querencia velazqueña de nuestro conferenciante, cuyo fruto más reciente ha sido la edición de los estudios de Enrique Lafuente Ferrari sobre el pintor sevillano. En paralelo, José Riello comenzó a trabajar también en torno a la arquitectura italiana del Renacimiento, fijándose en aspectos esenciales y quizá no demasiado tratados, como la importancia de las ruinas o las guías de la ciudad de Roma, las Mirabilia Urbis Romae, y sobre todo la figura de Andrea Palladio, que culminaría con la primera publicación en castellano de la obra Las Antigüedades de Roma del propio Palladio. José Riello ha sido miembro de varios proyectos de investigación relacionados con la literatura artística española y extranjera de los siglos XVI y XVII, y en el año 2008 se incorporó al área de edición de este museo, donde tuvimos la suerte de contar con su pulcritud y su inteligencia como editor hasta el año 2011. En estos años realizamos los dos nuestros primeros proyectos conjuntos que cristalizaron en la exposición Biblioteca Artis, Tesoros de la Biblioteca del Museo del Prado, y en el curso Sacar de la sombra al lumbre, la teoría de la pintura en el siglo de oro, cuyas actas se publicaron en el año 2012. En los últimos tiempos, el profesor Riello ha dedicado sus desvelos al Greco, así además de comisario de la exposición, que va a ser el tema de la conferencia de esta tarde, es miembro del proyecto de investigación El Greco y la pintura religiosa hispánica, dirigido por Fernando Marías. Ha pronunciado conferencias sobre el pintor en Francia, en Alemania y en nuestro país, y es autor de los artículos El Greco, Bizarro but not so much, publicado en el catálogo de la exposición de Greco Visual Poetics, celebrada en Japón en 2012, La idea misma de arte, un texto y un contexto olvidados de Pacheco polemizando con el Greco, escrito con Fernando Marías para el primer Congreso Internacional Teoría y Literatura Artística en España, etcétera. No voy a seguir. El Greco y la Inquisición, también hecho para un congreso, en concreto el número 19 de la Asociación Alemana de Hispanistas. Además, por supuesto, de buena parte del catálogo de la exposición La Biblioteca del Greco. Creo que todas estas credenciales nos auguran una muy interesante conferencia para esta tarde. Nada más y muchas gracias. Buenas tardes. También me gustan los gin tonics y las aceitunas y buena parte de los mejores gin tonics de mi vida me los he tomado con Javier, como habréis podido sospechar por esta presentación un poco desorbitada, ¿no? He tenido el placer de trabajar en esta exposición con Javier en 2 años muy intensos. De hecho, todo esto nace en 2002, en 2011, en marzo, que nos invitan a la Universidad de Grenoble para dar una conferencia, Javier, en el caso de Javier, sobre bibliotecas de artistas y en mi caso sobre las notas del Greco a Vitruvio y Vasari, que van a protagonizar buena parte de la conferencia de esta tarde. Y nos invitan a dar, una conferencia en Grenoble. Vamos, lo contamos, pasamos por Lyon, nos hacemos esta foto, nos tomamos algunos gin tonics, etcétera, etcétera. Y a la vuelta, a Javier, que es un temerario, se le ocurre llamarme o escribirme, yo no me acuerdo, yo creo que me escribió un correo y me dijo, ¿por qué no juntamos las dos conferencias y hacemos una exposición de cara al centenario del Greco en el año 14 sobre la biblioteca del Greco? Y juntábamos esfuerzos y relativos conocimientos, porque hasta la fecha Javier había escrito 8 líneas sobre bibliotecas de artista
y yo había escrito 4 líneas sobre el Greco. Y temerariamente, insisto, pues nos embarcamos en esta maravillosa aventura que culminó hace unos meses con la inauguración de la exposición. No sabíamos muy bien dónde nos metíamos y yo creo que es el modo de hacer las cosas con garantías, sin saber muy bien dónde uno va a parar. La idea es de Javier, la idea de hacer esta exposición con motivo del centenario del Greco, explorando la parte del Greco a la que no estamos acostumbrados, que es justamente el Greco íntimo, que lee libros en su casa y que, por fortuna para nosotros, anota algunos de ellos con algunas de sus ideas, fundamentalmente sobre arquitectura y sobre pintura, y también con sus opiniones sobre otros artistas contemporáneos y sobre la tradición artística occidental. Occidental en un sentido amplio, porque el Greco también, y va a salir en la exposición, o sea, en la conferencia durante buena parte de ella, estará pensando continuamente en sus orígenes griegos. Un Greco, por tanto, íntimo y no el Greco público al que todos estamos acostumbrados cuando vamos a los museos a ver su pintura, a las exposiciones temporales, de manera masiva, cuando se producen estos acontecimientos extraordinarios que son los centenarios, o cuando asistimos o vamos a las iglesias de Toledo a ver sus obras in situ. Un Greco íntimo, un Greco privado, que ha dado alguna que otra sorpresa. Para poder elaborar este trabajo, claro, necesitábamos una fuente documental esencial, que son los inventarios de sus bienes, o el inventario de sus bienes. Un inventario que redacta su hijo Jorge Manuel a los pocos días de la muerte del Greco, el 7 de abril de 1614, y que presenta ante el escribano público unos meses después, en junio de 1614. Ese documento lo descubre un erudito de principios del siglo XX, que es Francisco de Borja San Román, que lo da a conocer en 1910 en un libro con una recopilación de documentos sobre el Greco que se llama El Greco en Toledo. Esta es una imagen del inventario. El inventario recoge, por supuesto, los bienes que el Greco tenía al morir, pocos en comparación con sus contemporáneos, cuestión que ha hecho sospechar que el Greco, a pesar de que ganó bastante dinero a lo largo de su vida, vivió con mucha ostentación, como dice Giuseppe Martínez, y eso le llevó a morir casi pobre. Pero lo más curioso es que no se desprendió de sus libros. Y esos libros son recogidos por Jorge Manuel en el inventario de 1614 y suman hasta 130. 130 libros, que es una cantidad mediana, aunque bastante destacable en la España de principios del siglo XVII. Mediana porque un arquitecto como Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, tiene una biblioteca de 750 libros. Vicente Carducho, que es un pintor mediano, desde mi punto de vista más importante de lo que se ha pensado hasta la fecha, como demuestra la serie del Paular, pero que dedicó buena parte de sus esfuerzos a la redacción de un tratado eruditísimo, probablemente el mejor escrito en la Europa del siglo XVII, y que publica en 1634, que son los Diálogos de la Pintura, y Carducho tenía una biblioteca de 224 libros. Pero Velázquez tenía una biblioteca de 154, muy cerca de los 130 que tuvo el Greco, y buena parte de los pintores de finales del XVI y comienzos del XVII tenía o muy pocos libros o ninguno. Con lo cual, la biblioteca del Greco es una biblioteca mediana. Bien es verdad que, dicho esto, no podemos sacar muchas conclusiones solamente con un análisis estadístico, numérico, de la cantidad de libros que tenía un artista de la Edad Moderna. ¿Por qué? Entre otras cuestiones, porque hay artistas de la Edad Moderna, como Nicolas Poussin, el francés, que ha pasado, incluso para sus propios contemporáneos, como el pintor intelectual por antonomasia del siglo XVII, probablemente junto con Rubens, pero Poussin tenía 19 libros solamente, 19 libros. Y el más grande músico de todos los tiempos, que es Bach, a su muerte, y después de su muerte la música es decadencia, ¿no? Solamente tenía 22. Con lo cual no podemos sacar conclusiones a propósito del carácter intelectual de un artista solo y exclusivamente a través del número de libros que tenía en su librería particular. El Greco tenía 130. ¿Qué ocurre? Que el caso del Greco también es peculiar, es excepcional, porque
al contenido de su biblioteca, que conocemos por los inventarios que redacta Jorge Manuel, se añade, por una parte, su propia obra, las pinturas, las esculturas, los extraordinarios conjuntos escenográficos que elaboró a lo largo de su vida y particularmente en Toledo. Conocemos más de 500 documentos sobre su vida y su obra, y entre esos documentos destacan fundamentalmente las notas de lectura, las apostillas, que fue dejando en los márgenes, como cualquiera de nosotros hacemos mientras leemos, a los márgenes de una edición del Tratado de Arquitectura de Vitruvio de 1556 y a un ejemplar de las Vidas de Vasari, de la segunda edición de las Vidas de Vasari, donde el Greco, al hilo de la lectura, insisto, como cualquiera de nosotros, va expresando sus opiniones sobre la arquitectura, la pintura, sus contemporáneos, la tradición artística, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la metodología que hemos puesto en marcha para poder explicar algo partiendo de la biblioteca del Greco? Justamente maridar, como un buen vino, un buen queso, las obras del Greco, el contenido de la biblioteca, los más de 500 documentos sobre su vida y su obra y las anotaciones. Porque no se puede decir mucho a propósito de la cantidad de libros que una persona tiene en su casa. Le pueden prestar libros, ahora mismo podemos ir a las bibliotecas, etcétera, etcétera, y no podemos sacar muchas conclusiones a propósito del equipamiento mental de un artista solamente por la cantidad de libros. Ni tan siquiera podríamos pensar que de esos 130 libros el Greco los leyó todos con la misma fruición, con la misma intensidad con que leyó a Vitruvio y a Vasari. Yo, a mis alumnos, si hay algunos en la sala, ¿no?, que tienen esta pulsión viciosa de irme a escuchar allá donde voy, me han oído que si esta tarde, mientras doy esta conferencia, me cayera redondo y me muriera y vosotros fuerais a mi casa, os encontraríais el libro de los pasajes de Benjamin encima del escritorio y podríais pensar, hombre, Riello adoraba a Benjamin y lo leía con fruición. No es así, lo acabo de comprar. Sin embargo, podríais explorar los libros de mi librería personal y encontraréis varios volúmenes de Foucault que están anotados y subrayados profusamente, y además tendréis otro indicio de mi pasión Foucaultiana porque, por ejemplo, el ensayo que he escrito para el catálogo de la Biblioteca del Greco comienza, no por casualidad, con una frase de Foucault. Insisto que estos son algunos de los problemas a los que uno se enfrenta cuando intenta reconstruir el equipamiento mental de un artista de la categoría, ¿no?, del Greco. Pero sigamos adelante, maridando, como decía antes, obras, documentos, anotaciones, para intentar sacar algunas conclusiones a propósito de quién era el Greco y quién era este artista que tanto nos fascina. En 1927, el mismo Francisco de Borja Sarromán ha encontrado entre 1910 y 1927 nuevos documentos sobre la vida y la obra del Greco, y entre ellos un segundo inventario de bienes, en este caso los que presenta Jorge Manuel con motivo de su segundo matrimonio con una señora que se llama Gregoria de Guzmán, y en la que vuelven a aparecer una lista de libros que sospechamos que pertenecieron a su padre. Y entre las características más destacadas de este inventario es que aparecen reflejados los libros de arquitectura que habían sido anotados a bulto, y permitidme que vuelva hacia atrás, en el inventario de 1614, como veis en el renglón final de la columna de la derecha, 19 libros de arquitectura, y fijaos bien en lo que está subrayado en rojo, un diccionario en griego, un diccionario en italiano y solamente 17 libros en romance. Libros de arquitectura que después aparecen detallados, más o menos, en el inventario de 1621.
¿Qué podemos decir con respecto a las características de la Biblioteca del Greco a propósito de lo que nos cuenta el inventario de 1614? Por una parte, la variedad temática. Hay libros de historia, hay libros de filosofía, hay libros de arquitectura, solamente hay un tratado de pintura, que esto es muy significativo por lo que diré después, y destaca también la variedad lingüística. 27 libros en griego, 67 libros en italiano, frente a, como veis, 19 libros de romance, 19 libros en castellano. Es decir, que primera conclusión que podemos empezar a sacar a propósito del estudio de estos inventarios es que la cultura del griego, la cultura libraria del griego, es fundamentalmente italiana y griega, con un protagonismo muy ínfimo de los libros en castellano. Primera cuestión que empieza a hacernos reflexionar en torno a uno de los tópicos que hemos recibido tradicionalmente en torno al Greco como pintor español y al Greco como cabeza de fila de lo que se ha llamado tópicamente la Escuela Española de Pintura. Un pintor, insisto, que tenía fundamentalmente libros en griego y libros en italiano en su biblioteca. De los libros que pertenecieron al Greco, con seguridad, solamente conocemos 4. Así que, claro, uno de los retos de la exposición era intentar reconstruir cómo había sido esa biblioteca del Greco a partir de ediciones que pudieron estar en su biblioteca, pero que no sabemos con certeza si estuvieron entre sus manos o no. Y que esos 4 libros, que seguro que sí, que pertenecieron al Greco por cuestiones que os voy a contar enseguida y que tenían necesariamente que estar en la exposición, tenían que adquirir un protagonismo indudable, ¿no? Y en ese sentido estaba muy claro desde el primer momento que esos 4 libros tenían que formar un núcleo central, que es el que hemos construido con ayuda del diseñador, Juan Alberto García de Cubas, para intentar explicar esta exposición al público en general. Como veis, un núcleo central en el que están los inventarios en la parte inferior, porque son el fundamento documental de la exposición. Sin inventarios no hubiera podido haber sido realizada o organizada esta exposición, junto con unas obras de Apiano, arriba, aquí a la izquierda, en el medio, unas obras de Apiano alejandrino sobre las guerras civiles y exteriores de los romanos, que sabemos que fue del Greco porque tiene un ex libris manuscrito donde se dice es de Dominico Teotocópuli, que hemos expuesto junto con unas obras de Jenofonte, que a su vez tiene un ex libris donde se nos cuenta los propietarios que tuvo el libro. El primero de ellos, Antonio de Covarrubias, que también tiene un protagonismo en la exposición por lo que os diré enseguida, que sospechamos que le regaló el libro a su amigo pintor, al Greco, y que después de formar parte de la biblioteca del Greco formó parte de la biblioteca del erudito toledano Tomás Tamayo de Vargas, porque es él, Tomás Tamayo de Vargas, el que escribe este ex libris, escribiendo la genealogía de los propietarios de la obra. Una de las joyas de la exposición, que es el ejemplar de las vidas de Vasari, joya en tanto que contiene anotaciones que por indicios internos sabemos que fueron realizadas por el Greco, una carta considerada autógrafa, de la que os hablaré también enseguida, que el Greco envía al cardenal Alejandro Farnesio, y os explicaré también el contexto en el que la envía, el ejemplar de la arquitectura... Perdón. Es mejor que no use esto. Al medio, a la derecha, un ejemplar del Tratado de Arquitectura de Serlio, que Fernando Marías propuso con dudas que quizá esas anotaciones que contiene pudieron ser realizadas, algunas de las anotaciones, no todas, pudieron ser realizadas por el Greco, que es la primera vez que se muestra al público, e incluso os diría que a los especialistas. Y bueno, tampoco nosotros terminamos por estar muy seguros de si son del Greco o no, pero así lo exponemos justamente para que el público en general y los especialistas determinen si estas anotaciones son del Greco o no. Y otra de las joyas de la exposición, abajo a la derecha, que es el Tratado de Arquitectura de Vitruvio,
de la Biblioteca Nacional de España que contiene anotaciones del Greco o que han sido atribuidas al Greco también, como en el caso de Vasari, por índices internos. Es muy interesante que estos 4 ejemplares seguros que pertenecieron al Greco, Apiano, Jenofonte, Vasari y Vitruvio, su estudio plantea también ciertos problemas y ciertas dudas, ¿no? Porque mientras que Apiano y Jenofonte tienen ex libris pero ninguna nota, Vasari y Vitruvio tienen notas pero no tienen ex libris, con lo cual esto es un índice de los problemas que puede dar el estudio de la biblioteca de un artista y en particular de un artista como el Greco. A su vez, este núcleo central de la exposición marca el ritmo de la propia exposición, porque la exposición, como habéis visto en el plano, y probablemente muchos de vosotros ya la habéis visitado, se desarrolla fundamentalmente a lo largo de las 4 paredes de la sala de las salas de exposiciones temporales del museo. Y, como digo, generadas por ese núcleo central que se relaciona en un juego especular, como es cualquier biblioteca, un juego de espejos entre los libros y entre los libros y su propietario, como un juego de espejos con los libros que intentan reconstruir la biblioteca del Greco, aunque no sabemos si esos libros fueron o pertenecieron a la biblioteca del Greco. Probablemente incluso os diría que en esos casos nunca estuvieron en manos del Greco. Son 5 las secciones relacionadas, insisto, con esos libros que están en la parte central. Apiano y Jenofonte lo que hacen es generar la primera sección de la exposición, que se llama Los padres griegos y la herencia clásica. Vasari genera, a su vez, la sección segunda y tercera de la exposición, que es Metamorfosis en Italia y la pintura como ciencia especulativa. Esta sección de pintura como ciencia especulativa, de hecho, es la tercera de las secciones, es decir, la sección central, porque es la más importante de la exposición. De hecho, toda la exposición intenta demostrar cómo el Greco entendió la pintura como una ciencia que servía para explorar las maravillas de lo real, y ahora os explicaré también a qué me refiero cuando digo ciencia especulativa. Y Serlio y Vitruvio generan, a su vez, la cuarta sección de la exposición, que se llama Vitruvio y los términos de la arquitectura, y todo ello queda completado con una quinta sección, que es el problema de la imagen religiosa, que no está, y digamos, no por casualidad, no está generada por ningún libro de la sección central. Bien, a pesar de que los inventarios de bienes del Greco se conocen, uno desde 1910 y el segundo desde 1927, no deja de ser sorprendente que en el año 2014 todavía no hubieran sido objeto de un estudio sistemático y en profundidad de su contenido. Es verdad que a lo largo del siglo XX se habían hecho propuestas de identificación de los libros y, de hecho, en 1940 se descubre Apiano y se descubre el volumen de Jenofonte, en torno a los años 60 se descubre el volumen de Vasari y en el año 79 Fernando Marías y Agustín Bustamante descubren el Tratado de Vitruvio en la Nacional. No por casualidad, Marías y Bustamante, que son los que por vez primera afrontaron el estudio del Vitruvio anotado por el Greco, fueron los primeros que hicieron una propuesta de estudio cuantitativo y cualitativo de la biblioteca del pintor. Y digo no por casualidad, porque en su libro empezaban a torpedearse algunos de los tópicos que habíamos recibido en torno al Greco por la historiografía tradicional, como son el Greco pintor hispánico por antonomasia, el Greco como una especie de pintor visionario, como si se tratara de un genio romántico, no sabemos inspirado por qué daimon creativo, y el Greco pintor profundamente religioso. Bien, tanto las notas a Vitruvio y a Vasari como el contenido de la biblioteca torpedean, hacen flaquear estos tópicos en torno al pintor, que son probablemente los que a todos os suenan porque han calado muy hondo en el imaginario colectivo, entre otras cosas también por culpa del cine, ¿no? Con películas como la de Luciano Salce o ese prodigio de imaginación que es
el Greco de Yannis Smaragdis. Los primeros, insisto, que estudian la biblioteca, no por casualidad son los primeros que estudian las notas, son Fernando Marías y Agustín Bustamante en este portentoso libro del año 81, y después Fernando Marías recopila los artículos de Javier de Salas, que es el descubridor del Vasari en los años 60, y él además lo que hace es transcribir las notas del Greco a Vasari. Insisto que sorprende que en 2014 no se hubiera hecho un análisis sistemático del contenido de la biblioteca, probablemente porque lo que la biblioteca, junto con las notas, junto con las obras, junto con los documentos que conocemos sobre el Greco, lo que arrojaban era una imagen un poco incómoda con respecto al Greco construido por la historiografía tradicional, el Greco nacional, si queréis. Y temerariamente Javier y yo nos metimos en este fregado. Fernando Marías es probablemente el único historiador del arte que ha hecho mucho hincapié siempre, continuamente en sus publicaciones, desde el Greco del año 97, publicado por la editorial Nerea, en la necesidad de estudiar y de tener en cuenta a la hora de estudiar al Greco sus anotaciones a Vitruvio y a Vasari, y que ha vuelto a retomar el asunto en la reedición de su libro a finales del año pasado y fundamentalmente en el catálogo de la exposición que está abierta ahora mismo en Toledo y que es probablemente lo mejor que se ha escrito sobre las notas del Greco y sobre las opiniones del Greco y sobre su concepción de las artes y, por qué no decirlo también, del mundo que nos rodea. Bueno, nos metimos en este fregado, como digo, a través de estas 5 secciones que, bueno, se relacionan con ese núcleo central que las genera. La primera, los padres griegos y la herencia clásica, tienen como generadores estos libros de Apiano y de Jenofonte, que, como veis en la parte inferior, tienen ex libris que son indicio suficiente para pensar que formaron parte de la biblioteca del Greco, y al lado aparece el retrato de Antonio de Covarrubias, procedente del Museo del Greco, que fue el primer propietario del Jenofonte, que probablemente lo anotó profusamente y que en algún momento, a sabiendas de la querencia del Greco por la herencia clásica y en particular por los libros en griego y de los padres griegos, como los llama el Greco, evidentemente no los padres biológicos, sino los padres antiguos, le regaló al Greco este volumen que acabó en su biblioteca, como veis, más o menos, o como atisbáis, en el ex libris que aparece en la zona inferior. Por supuesto, el Greco tenía esta devoción por los padres griegos que, bueno, de alguna manera nos hacen replantearnos la imagen de el Greco como un pintor fundamentalmente español, cuando él justamente en lo que estaba pensando continuamente era en sus orígenes en una cultura milenaria y esplendorosa que pasaba por ser la cultura antigua por antonomasia en su tiempo, incluso por encima o más allá de los logros de la cultura romana, que en muchas ocasiones explicitó su dominio del griego como lengua materna, que en muchas ocasiones firmó sus obras en griego, o sea, siempre que firmó sus obras las firmó en griego. No solamente eso, sino que incluso tenemos indicios suficientes para pensar que él se consideraba un nuevo Apeles, un Apeles a la moderna, Apeles el pintor griego antiguo, evidentemente, y que declamó continuamente, incluso casi os diría que de manera provocativa, esos orígenes que él tenía en esta cultura esplendorosa y milenaria que son los padres griegos, y que por supuesto tenía una presencia en su biblioteca con esos 27 ejemplares que él podía leer en su lengua materna. Bueno, esta es una de las anotaciones que él incluye en los márgenes del Tratado de Vitruvio, en la que queda bien claro cuál es esa devoción a sus padres griegos que aprendían en su misma lengua y por ello aventajan a los modernos en esto de las letras, a pesar de que los modernos, y el Greco está apostando continuamente por la superación de la antigüedad por los modernos, él entre uno de los más destacados de ellos, por no decir el más destacado, o así debía considerarse él, como por ejemplo en la arquitectura. Otra cuestión que torpedea esa idea del Greco como pintor español es su escaso dominio del español, como veis en la zona izquierda de la pantalla, que es una transcripción directa de las palabras del Greco, tal y como él las escribió. Es una mezcla de italiano que intenta castellanizar y que en realidad lo que demuestra es que este pintor, supuestamente español por antonomasia, tuvo bastantes problemas para dominar un español que probablemente incluso ni tan siquiera le llegó a interesar, porque, como habéis visto, tenía un diccionario en griego
o de griego, un diccionario de italiano, pero no tenía ningún diccionario de español, por mucho que hasta la fecha de su muerte, en 1614, el único que se hubiera publicado y con difusión fuera el Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias, de 1611, y que tiene, insisto, estos problemas para utilizar la lengua española. Por supuesto, el Greco tiene las obras fundacionales de la literatura occidental. El inventario dice que tenía un Homero, que es el libro que tenéis arriba a la izquierda, que tenía las antigüedades judías de Flavio Josefo, un libro que, bueno, es bastante corriente en las bibliotecas de los artistas porque se consideraba entonces el quinto evangelio. Las antigüedades judías de Flavio Josefo lo que hacen es contar algunas de las cosas que los evangelios dejaron sin contar, pero que eran muy interesantes para los pintores para poder reconstruir las historias que sacaban o que tenían que representar del Nuevo Testamento. Tenía, además, libros relacionados con Alejandro Magno, héroe por antonomasia de la historia griega, héroe por antonomasia, imagino, en su propio imaginario personal, como la vida de Arriano o las vidas paralelas de Plutarco, arriba a la derecha, y algunos libros de filosofía, como La consolación de la filosofía de Boecio. Pero una de las cuestiones más relevantes con respecto a los libros en griego es que no tuvieran ningún libro de Platón, ninguno, y a muchos os sonará las relaciones que los historiadores siempre hemos hecho de la pintura del Greco con la filosofía neoplatónica, y llama la atención que el Greco no tuviera ningún libro de Platón y, sin embargo, sí tuviera 3 libros de Aristóteles. 2 políticas, según lo que nos dice el inventario, y lo más relevante, una física. Y esto haya plena congruencia con las anotaciones que deja en el Tratado de Vitruvio, porque mientras cita a Platón una sola vez y de manera anecdótica, hablando del telión, que es la palabra que utilizaban los griegos antiguos para referirse al número perfecto, y por tanto es una anotación que el Greco hace casi como de manera, como una reflexión etimológica, ¿no? Dice, telión es la perfección, el número perfecto, sin embargo cita a Aristóteles en más de una ocasión, y en particular en una frase en la que se refiere a su amigo Antonio de Covarrubias, a quien hemos visto en la pantalla hace un momento, que escribió también en arquitectura. Antonio de Covarrubias escribió algunos textos sobre arquitectura que debieron circular por Toledo, probablemente por Madrid también, pero cuyos textos no conocemos, y el Greco, que amaba a Covarrubias como amigo, dice que es un milagro de la naturaleza, un dechado de virtudes con el que probablemente podía hablar en griego directamente, porque Antonio de Covarrubias era uno de los helenistas más famosos de la España del siglo XVI y principios del XVII, y dice que escribió sobre arquitectura tan bien como Galeno en medicina y Aristóteles en filosofía, que es un poco como decir que Aristóteles es el filósofo por antonomasia. No solamente eso, sino que las anotaciones de Vitruvio y de Vasari suman hasta 18.000 palabras. 18.000 palabras son muchas palabras, son prácticamente 50 folios mecanografiados de hoy día. Ni una sola vez el Greco se refiere al concepto idea, que es fundamental, como todos sabéis, en la filosofía platónica. Ni una sola vez. Y esto, además, podemos ponerlo en relación con su pintura. Bueno, es muy relevante que de esos 3 libros de Aristóteles tuviera justamente una física. El libro en el que Aristóteles, en contra de Platón, funda el conocimiento en la experiencia sensorial. No en la idea, sino en lo que recibimos a través de los sentidos. Y esto, a su vez, no solamente haya congruencia con sus notas, sino con su propia pintura. Esta es una obra muy importante en la carrera del Greco. La versión que está expuesta en la exposición es la que tenéis proyectada a la izquierda, el conocido como soplón de la colección Colomer, que pinta, probablemente para calentar la mano, como primera versión, para pintar una segunda, que es la que se conserva en el Museo de Capodimonte de Nápoles y que ahora podéis ver todos en la exposición El Griego de Toledo. Una obra que regala probablemente al cardenal Alejandro Farnesio, que será su gran patrón y su gran protector en Roma, en los años que pasa en Roma, entre 1570 y 1576 aproximadamente, y que se lo regala al cardenal como tarjeta de visita, como demostración de sus virtudes como pintor. ¿Y qué es lo que le regala al cardenal? Una pintura que los contemporáneos conocían como
con un concepto un poco complicado, que es el de ekphrasis, lo que los griegos llamaban ekphrasis, que es una reconstrucción de una obra de la antigüedad que a lo largo del tiempo se ha perdido, que no se conoce, pero que sí se puede reconstruir a partir de textos literarios. Es como una especie de tour de force del Greco como carta de presentación a uno de los cardenales más importantes de la Roma de mediados del XVI, el cardenal Alejandro Farnesio. ¿De dónde toma las descripciones? Fundamentalmente de la historia natural de Plinio, que se refiere en 3 ocasiones a obras de artistas antiguos que tenían esta peculiaridad de representar a un muchacho que sopla una llama y hace hincapié en la pericia de esos artistas antiguos para representar los brillos de la luz, las sombras, etcétera, etcétera. ¿Qué conseguía el Greco a través de su reconstrucción? No solamente demostrar su pericia para representar estos juegos de luz, de color, de sombra, de reflejo, etcétera, etcétera, sino fundamentalmente también que al reconstruir una obra antigua, él mismo estaba por encima de los artistas de la antigüedad. Y así se muestra ante el cardenal Farnesio. Insisto, con la obra que tenéis a la derecha, de la cual la primera versión es probablemente la que se puede ver en nuestra exposición aquí en el Prado. Un tour de force que además construye a partir probablemente de la observación directa de la realidad, que es justamente aquello en lo que Aristóteles había fundado el conocimiento humano de la naturaleza del mundo que nos rodea. Y estas pinturas, a su vez, se relacionan en perfecta congruencia con algunas de las anotaciones que deja al Tratado de Vitruvio a propósito, por ejemplo, de la luz y de las sombras. Para semejantes estudios y trabajos, que son los de la pintura, la luz del mediodía alegra y ayuda en 1000 cosas necesarias y particulares del arte de la pintura, como son los reflejos, es decir, las sombras que descubren el todo. Sombras que descubren el todo, que en definitiva es lo que pone en marcha a través de pinturas como el soplón. No dejará de reflexionar a propósito de cómo la pintura permite explorar esas maravillas de lo real, que son los reflejos, que son las luces, que son, aforísticamente, como él dice, las sombras que descubren el todo, no dejará de reflexionar hasta el final de sus días. El Greco, de alguna manera, se nos revela no como un pintor visionario, no como un pintor genial, pseudorromántico, sino como un pintor que considera la pintura como una herramienta para representar y, por tanto, para celebrar las maravillas del mundo que nos rodea y que nos pasan más de una vez desapercibidos justamente por estar ahí delante. Años después, el Greco retoma el mismo motivo central del muchacho soplando una llama. Por cierto, Vasari en sus vidas habla de un artista de la antigüedad que se llama Butiello, que fece un fanciullo que soffiava una fiamma, es decir, que hizo un niño que soplaba una llama, y esa frase está subrayada. Probablemente el Greco subrayó esa frase porque consideraba que ese era un asunto fundamental en su producción artística. Años después, en torno a 1580, retoma el asunto, el motivo central del muchacho soplando una llama, flanqueándolo, complicando la composición, con un mono a la derecha del muchacho, a la izquierda del espectador, y un hombre a la derecha del espectador y a la izquierda del muchacho, con un aspecto un tanto bobalicón. De hecho, en algunos inventarios del siglo XVII, en algunas colecciones toledanas, al hombre de la derecha se le denomina gallego, que para la época es sinónimo de necio. Es probable que entre este hombre bobalicón de la derecha y el mono, que como sabéis todos es el animal por antonomasia que aprende por repetición y que no para de repetir, el Greco estuviera haciendo no tanto una reflexión sobre la lujuria, sobre algunos proverbios españoles de la época, como se nos ha contado en alguna ocasión, sino una reflexión en torno a la imitación inconsciente y reflexiva, que es la del mono o que es la del bobo, y la imitación consciente, reflexiva, a través de lo que el Greco llama los ojos de la razón, que es la imitación del pintor.
la imitación que el pintor lleva a cabo en sus obras. De hecho, el concepto de imitación que el Greco tiene hunde sus raíces en Aristóteles y, por supuesto, en la pintura veneciana que él comienza a asumir como propia desde 1567 hasta 1570. Fijaos en esta frase que escribe en uno de los márgenes al Tratado de Vitruvio: en la pintura nunca falta el contento de la especulación, nunca falta el contento de la teoría, de la reflexión, puesto que nunca falta algo que se pueda ver, ya que hasta en la mediocre oscuridad se ve y se goza y se tiene que imitar. ¿Dónde está la idea de Platón? Por cierto, se ve y se goza, que será muy importante para lo que os contaré después. Indudablemente, en la exposición, de forma muy intencionada, la física de Aristóteles aparece debajo de la primera versión para el soplón, en este juego de reflejos, insisto, que es toda biblioteca entre los libros que forman esa biblioteca y los libros con su propietario. Bueno, ya os hablaba antes del orgullo que mostró siempre el Greco a propósito de sus orígenes griegos, a través de muchas cosas, incluso también a través de algo tan evidente que tenemos ahí delante de la vista todo el rato y que por eso mismo nos pasa desapercibido, como es su propio apodo, Greco, es decir, el griego, no el español, el griego. A pesar de ese profundo reconocimiento de sus orígenes en esa cultura milenaria y esplendorosa que es la griega antigua, el Greco sufre la más profunda transformación en Italia. Una Italia a la que llega en 1567 y que, bueno, el Greco tiene muy poco que ofrecer en el muy competitivo mercado veneciano, entre otras cosas porque él es un pintor que se ha formado en la tradición de los iconos tardobizantinos. Y en ese momento, pues nada más y nada menos que están vivos y bien coleando Tiziano, Tintoretto, Veronés o los Bassano. ¿Qué podía ofrecer el Greco? Indudablemente esto le impelió a llevar a cabo una labor autodidacta intensísima. Podemos sospechar que van a producir esta metamorfosis profunda en su vida y en su obra, y que pasaba por contactar con las personas adecuadas, ver las obras punteras, las obras modernas, radicalmente modernas que se estaban haciendo en Venecia en ese momento, y también pasaba por adquirir y por leer libros, evidentemente. Entre otras cosas porque en Italia ya estaba bien asentado el ideal de artista intelectual, del que ya habían empezado a hablar los humanistas de los siglos XIV y XV, y ese ideal ya está bastante asentado, y entonces un pintor, un artista en general, ha de ser una persona letrada y ha de tener los contactos adecuados entre los literatos y los uomini de lettere, ¿no?, que decían en la época. Y emprende esta labor autodidacta intensísima que, insisto, pasa también por la lectura. Es probable que muchos de los libros que el Greco adquirió a lo largo de su vida los comprara en Italia, donde se produce esa portentosa transformación de su vida y de su obra. Esta sección, como os decía antes, tiene como protagonista esencial las vidas de Vasari, que fueron descubiertas por Javier de Salas. Él cuenta que en el mercado londinense, en torno a los años 60, probablemente un poco antes, y que por indicios internos, por las cosas que nos cuentan, por cómo se revela el autor de esas apostillas, siempre hemos pensado que son anotaciones del Greco, y como estamos viendo en la charla de hoy, con perfecta congruencia en torno a su pintura y a su vida y a sus obras. En la biblioteca tenía también libros de historia, como el clásico de la literatura italiana, Francesco Guicciardini, una descripción del país, que es la que publica Leandro Alberti a mediados de siglo, y también tenía libros de literatura italiana. Podemos sospechar que era aficionado a los bestsellers de la época, que no eran las Sombras de Grey, sino Ariosto y el Orlando Furioso, eran los libros de caballerías, claro, y el Amadís de Tasso, de Bernardo Tasso, hijo de Torquato Tasso, y un libro de Petrarca. No sabemos si el Cancionero o los Trionfi, pero son
nos dan idea de cuáles son esos libros que el Greco comienza a adquirir y comienza a leer en ese proceso de profunda metamorfosis de su obra. Más un libro, probablemente, de retórica o de historia que escribe un erudito de la época, que es Francesco Patrizzi, que es uno de los 3 únicos autores que podemos relacionar con la filosofía neoplatónica entre los que están en su biblioteca. Y de hecho os diré que si uno lee con atención los libros de retórica o los libros de historia de Francesco Patrizzi, tampoco podríamos decir que Patrizzi es sin duda alguna un neoplatónico, porque hay muchos conceptos que utiliza Patrizzi que proceden, no por casualidad, de la filosofía aristotélica. Esta sección, la segunda, Metamorfosis en Italia, se completa con esta carta que el Greco escribe al cardenal Farnesio en 1572. El Greco había llegado a Roma en 1570, después de 3 años intensísimos en Venecia, de los cuales no sabemos nada, muy pocas cosas, solamente se han hecho hipótesis a propósito de lo que hace o deja de hacer en Venecia. En 1570 va a Roma, probablemente porque en Venecia no tiene mucho que ofrecer como pintor, y en Roma es presentado al cardenal Alejandro Farnesio, digamos que el factotum de uno de los círculos intelectuales más conspicuos de la Roma del momento y además bastión de la contrarreforma católica, y es presentado por su amigo y miniaturista Giulio Clovio, que presenta al Greco como un giovane candiota, un joven candiota, discepolo di Tiziano, probablemente para convencer a Alejandro Farnesio de las cualidades del pintor, de este joven pintor, probablemente el Greco, que le parece, dice Clovio, raro en la pintura y que ha hecho un autorretrato, es decir, una pintura naturalista, que ha asombrado a todos los pintores en Roma. Se presenta como pintor naturalista y después le regala ese soplón al cardenal del que os hablaba antes. 2 años después, no sabemos los motivos, el Greco es expulsado de palacio. Probablemente por su carácter un poco insoportable, y esto es un carácter que se refleja en sus anotaciones a Vitruvio Vasari. Vasari le llama estúpido, tonto en más de una ocasión, y que se manifiesta también en esta carta que ha pasado a veces por autógrafa y en la que el Greco directamente escribe al cardenal Farnesio exigiéndole ser readmitido en palacio. Directamente. Bueno, se ha expuesto este documento en la exposición, primero porque, insisto, que ha pasado por autógrafa. Bueno, los especialistas podrán determinar si efectivamente es autógrafa o el Greco pagó a un calígrafo profesional, dado que la carta iba dirigida a uno de los eclesiásticos más importantes del momento. La firma sí que podemos pensar que es auténtica y además esta carta revela, bueno, ese carácter un tanto altivo que marcó el devenir y la carrera del Greco. Un Greco que entiende en Italia, tenéis que pensar que él viene de pintar San Lucas pintando a la Virgen, la dormición de la Virgen, la adoración de los reyes, magos, que son iconos bizantinos. Bien es verdad que con algunas novedades que le llegaban a Candia a través fundamentalmente de la estampa, de la que os hablaré después, y que de alguna manera sí que plantean novedades con respecto a la pintura de iconos contemporánea. Pero bien es verdad que el Greco se mantiene como un pintor de tradición bizantina y además con esa pulsión por el natural que se considera en Roma un aspecto secundario del quehacer pictórico. Pero el Greco se da cuenta en Italia de que la pintura no solamente tiene como objetivo representar las historias ejemplares de la historia antigua, del Antiguo o del Nuevo Testamento, de la mitología, sino que a su vez puede constituir una suerte de discurso autónomo. Un discurso autónomo, es decir, un discurso que se mueve por sus propias reglas. ¿Cuáles son esas reglas? El dibujo, el color, la luz, los reflejos, las sombras. Discurso autónomo. Y el Greco empieza a entender esto en Italia, donde las artes comienzan a adquirir autonomía con respecto a lo que cuentan. Es entonces cuando empieza a pensar que la pintura se puede constituir en una ciencia especulativa, es decir, en una ciencia teórica, en una reflexión
sobre la realidad, como os decía antes, en una herramienta de conocimiento. Y de hecho, en muchas anotaciones él dice, para conocer qué hay que hacer, dibujar, dibujar y más dibujar. El dibujo como método de conocimiento de lo real. Antes os decía que es muy extraño que entre esos 130 libros el Greco solamente tuviera un tratado específicamente dedicado a la pintura, que es este Tratado del Arte de la Pintura, Escultura y Arquitectura de Giovan Paolo Lomazzo, que no por casualidad es uno de los más especulativos, uno de los más teóricos que se publican en Italia a finales del XVI y que no por casualidad también es el que recoge toda la tradición leonardesca. Leonardo había estado en Milán, que es justo el lugar donde se publica el Tratado de Lomazzo, un Leonardo que había sido el primero que de forma sistemática había entendido la pintura como una ciencia. Para nosotros es muy difícil entender esto, porque como somos hijos de la Ilustración y del Romanticismo, que se produjo la escisión definitiva de las artes, las ciencias, y entonces consideramos cosas radicalmente distintas a la pintura de la ciencia, pero en el siglo XVI, en el siglo XVII, incluso en buena parte del siglo XVIII, los problemas de los científicos son exactamente los mismos que los problemas de los pintores, y los problemas de los pintores son exactamente los mismos que el problema de los que nosotros llamamos anacrónicamente científicos. Y muchos de ellos conversaban entre sí, sus problemas son exactamente los mismos. No por casualidad, insisto, es el único tratado que tiene, un tratado especulativo en el que Lomazzo retoma toda la tradición leonardesca, que entiende la pintura como una ciencia, porque me entendáis vosotros a mí, y que es el único tratado que tiene en su biblioteca, y que nos hace pensar que el Greco entendió que efectivamente la pintura era una herramienta para explorar lo real, un instrumento de conocimiento. No por casualidad, a finales del XVI es justamente cuando se están poniendo las bases de lo que durante el siglo XVII va a constituir la ciencia nueva de Galileo, la ciencia nueva de Bruno, la ciencia nueva de Vico, que es la ciencia nueva de Newton, que es nuestra ciencia. Pero a finales del XVI los problemas, insisto, de los pintores son exactamente los mismos que los de los científicos. Desde este punto de vista, los problemas del Greco son exactamente los mismos que los problemas de Caravaggio y que los problemas de los Carracci. ¿Cómo el pintor puede representar lo real, eso que nos rodea cotidianamente? Y además, la pintura tiene este carácter científico y eso explica, en parte, la aparición en su biblioteca de libros que podrían sorprendernos a tenor de las pinturas que conocemos que hizo en España, como son la Aritmética Práctica de Juan Pérez de Moya o el Tratado de Aritmética, Geometría, Relojes y otras cosas de Oroncio Finé, el francés, que son, digamos, manuales de divulgación de aritmética, geometría, problemas matemáticos, etcétera, etcétera, que eran libros muy divulgados en la época, pero no, por ejemplo, entre los arquitectos, cuyo conocimiento matemático, aritmético, geométrico estaba mucho más avanzado, pero que sí que eran comunes en las bibliotecas de los pintores. Incluso tenemos, por fortuna, una frase en la que el Greco define la pintura como especulación. Dice, es moderadora de todo lo que se ve. Y si yo pudiera expresar con palabras lo que es el ver del pintor, la vista parecería como una cosa extraña por lo mucho que concierne a muchas facultades. La pintura, por ser tan universal, se hace especulativa. Desde el punto de vista de las cosas que pintó en España, no sé, pensad en las grandes palas de altar para Santo Domingo el Antiguo, la capilla de San José, el colegio de Doña María de Aragón, el Hospital Tavera, etcétera, etcétera, también podría sorprender que el Greco tuvo entre sus libros hasta 4 tratados de perspectiva, cuando siempre se nos ha contado que si algo caracteriza la pintura del Greco es que destruye la perspectiva. Pero esto desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, pasa por una mala comprensión de lo que la perspectiva era para los artistas de finales del XVI. No era tanto que también una construcción geométrica del espacio a través de un punto de fuga o a través de la intersección de una pirámide cónica, sino la adopción por parte del pintor de un determinado punto de vista. Para nosotros es fácil comprenderlo porque nosotros somos hijos del siglo del cine y de la fotografía.
perspectiva es justamente no tanto construcción geométrica del espacio, implantación geométrica del espacio, implantación aritmética, matemática, sino adopción de un punto de vista por parte del artista, que a su vez lo que hace es obligar a que el espectador adopte un punto de vista determinado. Es el contrapicado, es el picado de las películas de cine, pero es que los pintores hacen exactamente lo mismo. En parte, nuestra dificultad para entenderlo estriba en que las obras del Greco, buena parte de ellas han sido descontextualizadas, ¿no? Han salido de sus lugares de origen, las iglesias de Toledo fundamentalmente, y son expuestas en los museos, desde puntos de vista nuevos, pero desde puntos de vista nuevos que lo que hacen es desvirtuar la posición a la que esas pinturas estaban destinadas. Y esto nos ayuda a explicar esa presencia de hasta 4 tratados de perspectiva en la biblioteca de un pintor que pasaba hasta ahora como destructor de la perspectiva. El Greco concibe que la perspectiva es la adopción de un punto de vista determinado que obliga al espectador a tomar un punto de vista peculiar, que además es el que otorga toda la expresividad y toda la potencia, toda la fuerza de la pintura. Y no solamente eso, sino que además el Greco tendrá muy en cuenta que el feligrés en su época, el espectador en la nuestra, se mueve por las iglesias, se mueve por las capillas y a su vez los cuadros y los grandes conjuntos escenográficos han de tener en cuenta ese movimiento. Un movimiento que para el Greco es muy halagüeño porque promueve dos categorías estéticas que él consideraba esenciales: la variedad y el ornamento. Por el vagar de la vista a los diversos sitios rende variedad y ornamento, que es como decir, con el movimiento de la vista a distintos sitios se consigue variedad y ornamento. Probablemente no haya un ejemplo hoy más paradigmático que la Capilla de San José en Toledo, que por cierto ahora se puede visitar, pero después del día 14 de junio ya no se podrá visitar, porque como todos sabéis es propiedad privada. Si uno visita la Capilla de San José, se da cuenta efectivamente que el Greco tuvo en la cabeza continuamente cuál iba a ser el lugar al que sus pinturas iban a ser destinadas, y no solamente eso, sino que a su vez el feligrés en su época, el espectador en la nuestra, se mueve a través de esa capilla y ese movimiento rende variedad de ornamento. Una variedad y un ornamento que ahora, eso sí, ha de supeditarse a la categoría estética fundamental en la concepción estética del Greco, que es la belleza, que según dice lo abraza todo. Y esto os puede resultar muy sorprendente porque no es raro, ¿no?, cuando hablas con la gente sobre la pintura del Greco, que muchos piensen en un Greco tenebroso, en un Greco negro, en un Greco, ¿cómo deciros?, tétrico, y en un Greco que, sin embargo, pensaba que la belleza lo abraza todo. La exposición pretende también que el espectador, o invita al espectador, a que haga un ejercicio que pasa por mirar las obras del Greco con ojos nuevos, con unos ojos nuevos que tienen en cuenta que el Greco consideró que la belleza lo abarca todo y que la belleza es el objetivo primero y el objetivo último del trabajo de todo artista. Por ejemplo, los reflejos de una armadura, los reflejos de una luz a contraluz. Bueno, evidentemente sabéis que esto es un detalle del expolio, que siempre nos fijamos, ¿no?, en las cabezas, etcétera, etcétera, pero nunca nos fijamos en este portentoso reflejo, en el brillo metálico de la armadura. En esta Asunción de la Virgen de la colección Botín no nos fijamos, pues estamos mirando a la Asunción y a los ángeles, a los apóstoles, pero no nos fijamos en este milagroso recorte a contraluz, que es un estudio del natural de Jerónimo en primer plano, o del seno maravilloso de la Magdalena de Budapest, que podéis ver
en Toledo, o por qué no también las flores. Los cuadros del Greco están llenos de flores y de hecho me atrevería a decir que es el mejor pintor de flores antes de que existiera el género del bodegón. Unas flores que, por cierto, tal y como iban situadas sus pinturas en los altares de las capillas o en el altar mayor de una iglesia, quedaban justamente a la vista, a la altura de la vista del oficiante, y era lo que más cerca quedaba del público asistente a las homilías. Insisto, fijaos en las flores que pintó el Greco, que las pintó como nadie, incluso antes de que existiera el género del bodegón. ¿Por qué? Porque efectivamente la belleza lo abarca todo. Y no solamente la pintura ha de perseguir la representación de esa belleza, no solamente además ayuda al pintor a explorar, a conocer lo real, sino que además dice aforísticamente otra vez, la pintura trata del imposible. ¿Qué quiere decir el Greco cuando dice que la pintura trata del imposible? Que la pintura permite representar en una superficie bidimensional aquellas experiencias de las cuales no tenemos sensaciones sensoriales, sensaciones que proceden de nuestros sentidos. ¿Cómo pintar una encarnación? El momento en que la Virgen concibe a Jesús a través de las palabras de un ser celestial. ¿Cómo pintar la bajada de seres celestiales? Ninguno de nosotros hemos visto ángeles, ¿no? Extraterrestres sí, pero ángeles, todos sabéis, si os pregunto ahora uno a uno, todos sabéis qué aspecto tiene un extraterrestre, pero desde luego ninguno sabría describir un ángel. ¿Cómo demonios pinta un pintor un ángel? ¿O un arcángel? ¿O el propio Dios? La pintura, dice el Greco, es la única entre las artes que puede tratar de lo imposible. Y ahí es donde radica su supremacía con respecto a otras artes. La posibilidad que da el pintor de representar esas cosas de las cuales no tenemos experiencia sensorial, no los vemos, no los oímos. Los mitos, ¿no? O todos habéis visto a las serpientes de Laoconte. Claro, junto a las santas, bellísimas, de la capilla de San José, bueno, os pueden parecer más o menos bellas. Ahora hemos preferido a Jacqueline Bisset, ¿no? A Juliette Binoche, o ahora a Irina Shayk, pero el Greco de querubín, que necesariamente han de ser representadas con otros parámetros. Lo que pasa por ser un Greco místico, visionario, etcétera, etcétera, es un Greco en realidad que se revela en sus notas como un Greco perfectamente racional, que dice, no tengo experiencia sensorial, ¿cómo demonios pinto un querubín? Necesariamente de una manera distinta. O en la encarnación del Colegio de Doña María de Aragón, que es un cuadro que está aquí en el Prado, ¿cómo pintar la bajada del Espíritu Santo, el momento justo de la encarnación? Por cierto, la irrupción de lo sobrenatural en el mundo natural necesariamente lo que conlleva es una transformación del mundo natural. Y ahí es donde radica ese modo de pintar, bueno, ahí y en otras cosas que os contaré al final de la conferencia, ese modo de pintar las figuras aparentemente distorsionadas. Porque la irrupción de lo sobrenatural conlleva una transformación de las leyes naturales. Bien, antes os decía, en la Biblioteca del Greco había 19 libros de arquitectura que constituyen una de las secciones, probablemente la más importante desde el punto de vista de la cantidad e incluso de la calidad de los libros expuestos, que es Vitruvio y los términos de la arquitectura, términos entendidos como límites, los lugares a los que no llega la arquitectura, que es a donde llega justamente la pintura. Tenía el Greco 19 libros de arquitectura, nos puede sorprender. Bueno, en realidad no, porque la arquitectura la que en su época se concebía como el arte, entre las artes figurativas, la más cercana a las artes científicas, a la aritmética, a las artes del quadrivium, ¿no? A la aritmética, a la música, a la geometría.
por una parte, y por otra, porque los arquitectos eran mejor considerados desde el punto de vista social, gozaban de un estatus social por encima del estatus de los pintores. En tercer lugar, nada más llegar a España en 1577, se trabaja de una manera radicalmente distinta que en Venecia, que en Roma. Los pintores que pintan para las iglesias tienen además que aportar diseños de retablos. Y evidentemente eso pasa por saber trazar. No solamente eso, sino que a través de esos retablos lo que se consigue es una modificación de los espacios interiores de la arquitectura. Y además sabemos, por el inventario de 1614 y por algunas declaraciones del hijo del Greco, Jorge Manuel, que el Greco redactó un tratado de arquitectura, que buena parte de las anotaciones a Vitruvio le servirían como material de trabajo, justamente para redactar esos 5 libros de arquitectura, 5 libros manuscritos de arquitectura, uno con trazas que aparecen en el inventario de 1614 y que sabemos después. Jorge Manuel se presenta a la plaza de arquitecto mayor del Alcázar de Toledo, del ayuntamiento, y él presenta como prueba para justificar su candidatura que ayudó a su padre en la redacción de ese tratado de arquitectura. Bueno, es lo que explica la presencia numerosísima de esos libros de arquitectura que, por supuesto, en la exposición están digamos, capitaneados por el Vitruvio de la Nacional, que es la joya de la exposición, donde el Greco reflexiona con mayor intensidad sobre la arquitectura y sobre la pintura, el Serlio también de la Nacional, con estas anotaciones que pueden ser del Greco o puede que no, y después estos 19 libros de arquitectura, como veis, 1614, que finalmente conocemos, probablemente Jorge Manuel, que era arquitecto de profesión, heredó los libros del padre, se los quedó porque eran los que más se adecuaban a su profesión y que hemos podido reconstruir esta parte de la biblioteca del Greco a través de este listado, ¿no? La sección abre con este portentoso retrato que se ha identificado tradicionalmente con Rodrigo de la Fuente, que es el médico más famoso, como dice Cervantes en la Ilustre Fregona, de Toledo a principios del 17, y que en tanto que identificado con este Rodrigo de la Fuente, aparece en la exposición porque Rodrigo de la Fuente a su vez es citado por el Greco en una de sus anotaciones a Vitruvio. Bueno, últimamente hay dudas a propósito de la identidad de este personaje. Es probable que no sea el médico Rodrigo de la Fuente, sino que sea un jurista de la época, sobre todo teniendo en cuenta que la tipología del libro que aparece en el cuadro, pero era interesante también elaborar una especie de diálogo a deux entre Rodrigo de la Fuente y Antonio de Covarrubias, porque ambos son citados en el mismo párrafo, en la misma anotación del Greco al Tratado de Arquitectura de Vitruvio, y un poco lo que consigue la exposición, si queréis, implícitamente es reconstruir también cuál fue el ambiente de amistad, de camaradería y de discusión intelectual del Greco en los años que vivió en Toledo, en estos guiños que la exposición plantea. Bueno, el Greco tenía los tratados de arquitectura más importantes de la época, como la regla de arquitectura de Vignola, de los 5 órdenes de arquitectura de Vignola que tenéis a la derecha, o los 4 libros de arquitectura de Palladio, a quien por cierto considera el mejor arquitecto de su época, como Ariosto era a su vez el mejor poeta de su tiempo, según nos dice en otra nota. Tratados de arquitectura que no solamente le servían para sus incursiones en el terreno de la retablística o para sus incursiones en el propio terreno de la arquitectura, modificando en portentosos conjuntos escenográficos en los que se unen las 3 artes del diseño, arquitectura, pintura y escultura, en conjuntos que embarcan al espectador no solamente en una experiencia religiosa, sino fundamentalmente en una experiencia artística, estética. Tratados de arquitectura que, como veis, no solamente le servían para esos fines, sino también para reelaborar o pensar algunas de sus composiciones, como la Pequeñita Anunciación, que también está en la exposición y que procede de una especie de simbiosis entre una de las estampas que aparece en el Tratado de Serlio con la escena trágica, como veis, ese arco del fondo y la perspectiva en damero,
y una estampa que aparece en el Tratado de Arquitectura de Vitruvio y que probablemente procede a su vez de un dibujo de Palladio. La unión de estas dos estampas le permitieron al Greco reelaborar este fondo arquitectónico de esta preciosa Anunciación, que por cierto es un ejemplo de los esfuerzos que estaba haciendo en Italia para controlar la perspectiva, la anatomía, el color, la forma, el diseño, etcétera, etcétera. Entre los libros de arquitectura destaca un Escurial estampado, porque es el único juego de estampas. El Greco, en el inventario de 1614 aparecen 200 estampas y en el inventario de 1621 aparecen 100 estampas de autores diversos y 100 estampas, dice el inventario, hechas en casa. Probablemente las estampas que Diego de Astor hizo a partir de su obra. El único juego de estampas que aparece de alguna manera identificable en los inventarios es este Escurial estampado, que todo el mundo, y nosotros también, ha identificado con las estampas que Pedro Perret, el grabador, hizo a finales del siglo XVI a partir de los dibujos de Juan de Herrera y que están en la exposición, planteando también otro de esos guiños, esos reflejos, encima de una edición del Civitatis Orbis Terrarum de Georg Braun, una de las publicaciones más célebres de vistas de ciudades europeas en la Europa del momento, y que hemos querido abrir, claro, por la estampa que muestra a Toledo, lugar donde el Greco vivió durante 37 años, pero siempre con un ojo puesto en el Escorial, el lugar donde siempre hubiera querido trabajar y donde nunca pudo trabajar, o solamente nada más llegar a España con las consecuencias que todos conocéis. La exposición cierra con el problema de la imagen religiosa. De los 130... el Greco, sabéis que este asunto de la religiosidad del Greco es uno de los más espinosos en relación con su vida y con su obra. Es bastante significativo que un pintor que dedicó buena parte de su producción artística, hasta yo diría que el 80 o el 90% de su producción artística, a pinturas de asunto o de temática religiosa, no dejara una sola nota escrita sobre religión en esas 18.000 palabras, y que entre los 130 libros que tenía en su biblioteca solamente 11 fueran o pudieran estar relacionados con la religión. Unos cánones de Trento, una Biblia en griego en 5 tomos, las constituciones de los santos apóstoles, y lo significativo, tenía libros de 4 padres de la Iglesia, pero lo significativo es que son padres de la Iglesia ortodoxa, no latina, sino ortodoxa. Y significativamente, Justino Mártir, Basilio o Juan Crisóstomo, padres de la Iglesia ortodoxa, que no por casualidad son los padres de la Iglesia que más cantidad de reflexiones dedicaron al problema de la imagen religiosa. Es decir, si las imágenes, si el fiel ha de adorar a la imagen, o en realidad lo que hace es adorar al prototipo de esa imagen, la Virgen María, Dios Padre, Jesús, etcétera, etcétera. Justino, Basilio y Juan Crisóstomo dedicaron muchas de sus reflexiones, en sus homilías, en sus oraciones, al problema de la imagen religiosa, y no por casualidad eran esos los libros que el Greco tenía en su biblioteca, junto con una jerarquía celeste de Pseudo Dionisio Areopagita, que es uno de esos 3 autores, junto con Francesco Patrizzi y Juan Filópono, que se pueden ascribir a la corriente neoplatónica. Bueno, de alguna manera pudo servirle de inspiración en la representación de esos seres celestiales que conforman la jerarquía celeste. Lo significativo es que no hubiera entre esos libros de religión ninguno de Juan de la Cruz, ninguno de Teresa de Ávila, ninguno de Juan de Ávila, ninguno de Juan de Vergara, ninguno de Erasmo, ninguno de Fray Luis de León, ninguno de Fray Luis de Guevara, autores todos ellos
místicos, ascéticos o a la vanguardia de la Contrarreforma católica con los que tantas veces y en ocasiones de manera desmesurada se ha relacionado la pintura del Greco. Frente a eso que nos ha contado la historiografía tradicional, la biblioteca lo que nos dice es que pocos libros de religión, fundamentalmente padres de la Iglesia ortodoxa, aquellos que más reflexionan sobre la imagen religiosa, y en el mejor de los casos una historia pontifical en sus dos partes y el Flos Sanctorum, que os hablaré enseguida de él, más este Pseudo Dionisio. Junto a ellos, ya sabéis que el Greco llega a España en 1576-77 y afronta el encargo del martirio de San Mauricio, que es de alguna manera rechazado, aunque pagado con una cantidad exorbitada de 800 ducados, es decir, que fue reconocido desde el punto de vista de su alcance artístico, aunque no se adecuaba a lo que Felipe II pretendía en cuanto que las pinturas tenían que transmitir un mensaje claro al fiel. Es decir, que el martirio de San Mauricio fue de alguna manera rechazado por cuestiones de carácter iconográfico, que es exactamente lo mismo, o los mismos problemas que el Cabildo de la Catedral de Toledo le puso al Greco con respecto al expolio, que fue también de alguna manera rechazado en primera instancia por los miembros del Cabildo de la Catedral por cuestiones de carácter iconográfico. A partir de ese momento, el Greco entendió que en España o se adecuaba a doctrina y a decoro o no tenía nada que hacer. Y no por casualidad, en su biblioteca aparecen libros que tienen que ver con la ortodoxia y con el decoro, como las Constituciones de los Santos Apóstoles, que es un libro fundamental en la archidiócesis toledana a mediados del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, porque los arzobispos de la Primada de las Españas lo que pretendían era volver a la religiosidad pura, cristiana, primitiva de los Santos Apóstoles. De alguna manera son estos textos los que subyacen en la enorme cantidad de apostolados que pintó el Greco, y a la derecha lo que tenéis son los cánones y los decretos del Concilio de Trento, que son los que de alguna manera en su última sesión marcan que los sínodos provinciales lo que tienen que hacer es controlar las imágenes religiosas, y libro que no por casualidad estaba también como sínodo tridentino en la biblioteca del Greco. La exposición termina con este Florilegio de Santos de Alonso de Villegas, que dedica varios tomos a las vidas de los santos, el tercero a lo que entonces se llamaban santos extravagantes, es decir, santos que no habían sido aún consagrados, digamos, por la Iglesia de manera oficial, pero que tenían una enorme devoción popular, y a los que Villegas dedica este tercer volumen, en el que narra la vida del conde de Orgaz, del señor de Orgaz, porque durante su entierro se cuenta que los santos bajaron a enterrarlo, ¿no? Es significativo que el Greco tuviera un Flos Sanctorum, probablemente tenía Alonso de Villegas y probablemente solo tenía este tercer volumen, que es donde por vez primera aparece el nombre del Greco y aparece citada una de sus obras, que es El entierro del conde de Orgaz. Significativamente se le cita como Domenico Teotocópuli, de nación griego, que era como los contemporáneos lo conocían. De alguna manera, una exposición sobre libros antiguos y sobre un pintor simbólicamente acaba con la primera vez que al Greco y a una de sus obras se le cita en papel impreso. La exposición, evidentemente, y si la habéis visto, se conjuga con estas estampas que de alguna manera formaban parte fundamental de los talleres de los artistas del momento, que de alguna manera también socava la idea del Greco como un pintor inspirado, no sabemos muy bien por qué. Buena parte de esas estampas no sabemos cuáles eran, excepto el Escorial estampado que hemos visto antes, pero se han hecho algunas propuestas de identificación por el parecido que estas estampas tienen con obras atribuidas al Greco, o que sabemos con certidumbre que fueron pintadas por él, y que de alguna manera también exploran las raíces visuales del arte del Greco y su modo de trabajar. Buena parte de ellas son del grabador Cornelis Cor, inspirado en pinturas italianas
que el Greco pudo ver en su estancia en Italia y, por cierto, también en perfecta congruencia con otra de sus anotaciones en las que dice que, por fortuna, en su época, las estampas permitían que cómodamente un pintor recordara, como hoy la fotografía o Internet, recordar algunos motivos que podían ser utilizados o reutilizados en sus pinturas. Por ejemplo, en esta adoración que inspiró este cuadrito del Greco, esta anunciación que a su vez inspiró la encarnación del Colegio de Doña María de Aragón, esta Pentecostés que también subyace en la versión del Greco, o esta extraordinaria estampa de Durero que de alguna manera está vinculada con la Trinidad del Greco. Fijaos cómo cambia en un juego especular la disposición del cuerpo de Cristo, como la propia exposición, que he hablado muchas veces de ello a lo largo de esta charla que empieza a alargarse demasiado y ya estoy terminando, cómo las bibliotecas son un juego de reflejos, un juego de espejos, sombras que descubren el todo, que diría el Greco, sombras que descubren o que intentan descubrir quién fue ese Greco histórico y no el Greco historiográfico y tópico que hemos recibido, ¿no? Entre los libros que conforman esa biblioteca y entre la biblioteca y su propietario. Y de alguna manera el montaje de la exposición plantea estos juegos de reflejos de los libros con sus primeros propietarios, de sus primeros propietarios con los que pudieron ser sus colegas y a su vez con las obras del Greco siempre en torno, la Anunciación con Serlio y al fondo de nuevo el soplón y así sucesivamente. La primera vez que el Museo del Prado puso a dos de sus comisarios a responder preguntas por Twitter, pues fue nuestro caso. Esta es una imagen del Storify publicado por el propio museo y es curioso cómo aún en 2014 mucha gente nos preguntaba, ¿es verdad que el Greco tenía un problema de vista? Pues la respuesta lógica es, pues no lo sabemos, probablemente con 60 años tendría presbicia y sería miope, pero ni la presbicia, ni la miopía, ni el astigmatismo tan célebre explican su manera de pintar. No lo explican, no lo sabemos. Lo importante es que no explican su manera de pintar. Su biblioteca y sus anotaciones, sí. Voy a terminar con la que es mi preferida. La exposición ha conllevado muchas emociones, entre ellas el descubrimiento o el redescubrimiento de este ojito que el Greco dibujó en uno de los márgenes a las vidas de Vasari, justo en el lugar en el que Vasari está hablando de las proporciones que usaba Miguel Ángel. Egli usò le sue figure farle di 9 e di 10 e di 12 teste, de 9, de 10 o de 12 cabezas, non cercando altro, no buscando otra cosa que col metterle tutte insieme, que juntándolas todas juntas, ci fussi, se consiguiera, se uniera una certa concordanza di grazia nel tutto, una cierta concordancia de gracia en el conjunto. El asunto de las proporciones es un asunto que obsesionó al Greco de una manera peculiar, particular. Sus figuras alargadas no tienen nada que ver con un defecto visual, con que estuviera medio loco, con que viera mal, etcétera, etcétera, sino que proceden de un profundo convencimiento. Mi anotación favorita de todas las que escribió el Greco es esta, en la que se refiere, con mucha gracia, yo no sé en qué quedaría la belleza de una mujer por su gordura, y bien se ve por lo que ellas procuran con sus chapines. Los chapines eran unas sandalias que tenían una suela o una plataforma de corcho y a veces incluso tacón. ¿Qué es lo que lograban las mujeres toledanas al ponerse los chapines? Exactamente lo mismo que consiguen todas las chicas que estáis aquí cuando os ponéis tacones. Otorgar mayor esbeltez a vuestro cuerpo.
subrayar su de por sí maravillosa belleza. No hay nada más emocionante que descubrir a este Greco supuestamente visionario, supuestamente místico, supuestamente flagelándose continuamente en una pulsión religiosa, que considera que la belleza lo abarca tutto, lo abraza todo, viendo a las chicas pasar y viendo a su vez que las chicas que pasan procuran con sus chapines hacerse más altas. El Greco consideraba que la gente más alta era más bella, como todos y cualquiera de nosotros. Una exposición, por tanto, que invita al visitante a reflexionar en torno a este pintor supuestamente profundamente hispánico, ¿no? Últimamente, claro, en el estado de las autonomías, castellano-manchego, como no podía ser de otra manera, ya no español, sino toledano. Un Greco visionario, romántico, avant la lettre, que pinta, no sabemos muy bien por qué tipo de inspiración daimónica, endemoniada, que considera, sin embargo, que la pintura es una ciencia, que explora las maravillas de lo real, que pinta o que es capaz de representar lo imposible y que además lo que el pintor consigue, este supuesto pintor visionario, romántico, lo que consigue es, a través de echar una mirada alrededor a las maravillas de lo real, a las chicas que pasan, después transformarlo en sus portentosas pinturas. Y luego un pintor supuestamente religioso que, insisto, miraba a las chicas pasar, que consideraba que la belleza lo abrazaba todo, que tenía muy pocos libros de religión, desde luego ningún místico, ningún santo con los que se ha relacionado su pintura, y que a su vez no formó parte de cofradía alguna en España, que no testó como estaba arreglado en la España del momento, cuando la vida de un cristiano, el acontecimiento más importante de la vida de un cristiano era justamente la muerte, y todo tenía que estar perfectamente atado y bien atado. Os suena, ¿no? Atado y bien atado. Y que a su vez, cuando muere, cuando fallece, solamente dio velas. Ni siquiera encomendó una misa por su alma. Ahora, eso sí, se construyó una estupenda, extraordinaria capilla particular a la que iba a ir destinado una de sus más maravillosas obras, la adoración de los pastores del Museo del Prado. Una adoración de los pastores que, ojalá, que después de esta exposición y de las cosas que están pasando en este centenario, y que de alguna manera Javier y yo hayamos contribuido a ello, una adoración que sea vista con ojos nuevos, ¿no? Muchas gracias.